Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en comunicación electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy estaré platicando con ustedes sobre el tema posverdad, crisis y comunicación política. Eh, el tema de los medios de comunicación masivos, que durante un tiempo estaba solamente considerado en cuanto a radio, televisión e incluso cinematografía, pues han quedado ya bastante relegados en una era en la que vivimos. eh, las redes sociales, el internet, la aparición del teléfono celular y una serie de nuevos medios y aplicaciones. Sin duda alguna, sin duda alguna, esto también ha generado la difusión de mensajes por una gran diversidad. Eh, Perdón, me están preguntando si yo entré a esta sesión y ya. Perdónenme ustedes. Como les decía, estamos a analizar la posverdad en este contexto. Analizar la posverdad en este contexto es eh, simplemente traer a la era de hoy, a la era contemporánea, en este momento, que es algo que se estaba generando desde los años 80 propiamente. Y voy a explicar esto con más calma, pero vamos por partes, vamos por partes. Vamos a hablar de lo que era la comunicación política y qué es actualmente la comunicación política y lo que llamamos aparición de la posverdad. ¿De acuerdo? Para empezar, voy a comenzar con una referencia que hace Umberto Eco. Es un filósofo italiano que menciona a finales del siglo XX que vivimos en una época en la que los derechos a la libertad de expresión llegan a un extremo en el que cualquier persona puede manifestar su pensamiento, sus ideas, sin necesidad de ser reprimido, salvo algunas características que vamos a ver en unos momentos más. Pero lo que quiero que vean ustedes es que hoy en día todo el mundo tiene derecho a decir lo que opina y lo que piensa. De hecho, lo tenía desde desde la guerra de independencia y también desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos que se han ido generando en los últimos 100 años. Pero aquí hay que distinguir una cosa que es muy importante. Dar una opinión no es igual a decir una verdad. Esto es muy importante. Los griegos distinguían la palabra doxa de episteme. La palabra doxa significa precisamente opinión. Cualquier cosa que se diga de algo. Que el día está hermoso, que el día está espantoso, que fulano de tal es un tipo horrible o es una buena persona. Son opiniones. La verdad es algo que los griegos llamaban dentro del campo del episteme como aquello que podía tener un sustento, algo que adecuara el intelecto a la realidad. La doxa no necesariamente es una verdad. Puede haber una verdad en la doxa, pero la doxa no es verdad, una opinión no es verdad. Esto es un factor importante. Los griegos y los romanos también tenían otro término. En concreto, los romanos tenían la palabra certitudo, que es certeza. La certeza, la certitudo se traduce como caminar en un lugar con seguridad. Y puede haber personas que tengan seguridad para caminar sobre una opinión, pero esa opinión no
necesariamente es verdad. El que yo tenga una gran convicción por algo no quiere decir que sea verdad. Yo puedo tener convicción de que hay naves extraterrestres en este momento en el planeta Tierra y puedo tener muchas opiniones de personas que han visto naves espaciales, que han estado en contacto con extraterrestres, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que nadie lo puede probar. Nadie puede dar una evidencia científica ni una muestra de verdad de aquello. Sin embargo, es lo que podríamos llamar en retórica un lugar común, ¿no? Ya hasta hay programas especiales y hasta hay series de televisión, ¿no? Sobre extraterrestres ancestrales y sobre cómo ayudaron a construir las pirámides, ¿no? Bueno, pero por favor, háganme el favor, si uno es extraterrestre, viajó más de 1000 años luz para llegar a la Tierra, ¿para qué va a construir un monumento de tierra? Es como si llegara a una playa y me pusiera a hacer un castillo de arena, ¿no? ¿No? Si tengo toda una tecnología, ¿para qué les enseño a hacer pirámides? Mejor los adelanto a una tecnología de época, ¿no? En fin, esto es una serie de cosas bueno, tenemos muchas opiniones y la gente tiene derecho a dar su opinión y decir lo que piensa y puede tener una gran certeza sobre lo que piensa, pero eso no quiere decir que sea verdad. La libertad de expresión defiende la libertad de opiniones, no la libertad científica ni la libertad de una verdad. Esto es muy importante. Y está ocurriendo hoy en día un fenómeno que ocurría en la Grecia clásica de Platón y la de Aristóteles. Había unos personajes que eran conocidos como los sofistas, que daban precisamente certezas sobre muchos asuntos, algunos brillantísimos, pero no toda certeza era una verdad. Gorgias, uno de los más grandes sofistas de la historia, y al que Platón le dedica uno de sus diálogos, trata un tema fascinante que a mí me parece que es extraordinario, donde dice que más convence a un ejército un buen actor que un buen militar. Y explica que para mover a un ejército hace falta saber mover los ánimos de la gente. Hay que saber cómo exaltarlos. Hay que saber cómo incitarlos a hacer ciertas acciones. Un militar que haya tenido mucha experiencia, pero no tiene habilidades de hablar en público, diría Platón, él es el que más sabe de estrategias militares y acercos militares, pero lamentablemente, si no tiene el arte del habla y de la comunicación hacia la gente, así sobre todo esos militares, flaco favor le va a hacer al ejército. Pero fíjese, bajo esa mentalidad de Gorgias, parecería que habría que hacer secretario de Estado, ¿no? A Jack Nicholson, y sobre todo por la experiencia que tuvo en un par de películas maravillosas, como aquella donde sale la bellísima Demi Moore, que se llama Cuestión de Honor, ¿no? La forma en que habla Jack Nicholson, es un general de veras, ¿no? Es un general que además, ríanse de Patton, ríanse de Eisenhower, ¿no? Este era un militar de carácter. Esto es muy curioso porque esta técnica que Platón menciona en el Gorgias, pues parece que hoy en día es un factor esencial de comunicación. Incluso no hace falta que alguien sea experto en algo para poder convencer a un grupo de personas. Basta con que tenga la habilidad comunicativa, la gestión comunicativa, las competencias comunicativas, para que la gente asuma con certeza una opinión. Fíjense lo que estoy diciendo. Por eso hice esta distinción al principio. Una cosa es opinar, otra cosa es tener certeza
y otra cosa es tener la verdad. La verdad se mueve en un parámetro a veces lejano a la opinión pública. La verdad se mueve en parámetros a veces de expertise, de conocimientos de exclusividad. Es más fácil que la gente entienda que hay un espíritu dentro de nuestro cuerpo encarnado que entender todas las funciones neurológicas y procesos electrobioquímicos que hay en nuestro cuerpo para que el cuerpo se mueva. Y hay muchas cosas que todavía faltan por entender. Pero preferimos tener una certeza y pensar que tenemos una especie de Gasparín dentro de nosotros y que se va moviendo. Puede ser que sí lo haya, pero todavía no hay una prueba científica para hacerlo. Es una opinión. Max Weber, en 1906, escribió un libro muy importante que se llama La objetividad de las ciencias sociales y la política social. Y luego escribió otro par de textos importantes, uno también muy relacionado con esto que estoy diciendo, que se llama El político y el científico. El científico es el que lleva a cabo metodologías en las que puede haber predicción de un fenómeno y observación subjetiva de que está ocurriendo el fenómeno, en cualquiera de los campos, física, química e incluso en las ciencias sociales. Pero también Weber distingue lo que es la política social o el factor político. El factor político es un factor de creencias, de certezas y de opiniones, no de verdades. La política no hace verdad, la política no es científica. Cuando a Giovanni Sartori se le ocurre escribir un libro que se llama, un pequeño ensayo que se llama Ciencia Política, es un artículo. Lo primero que dice lo primero que dice Giovanni Sartori en ese artículo de Ciencia Política, ¿qué es la ciencia política? Lo que dice antes de terminar el primer párrafo es, lo que hay que saber de la ciencia política es que la ciencia política no es una ciencia. Esto es importante, porque si entendemos que la política es el arte de comunicarse con la gente, de hacer que la población se mueva en un sentido o en otro, en realidad eso no tiene un factor científico probado. Lo que llamamos ciencia política es el estudio sobre lo que ocurrió en el pasado. No podemos tener una predicción política, no la puede haber. Les voy a poner un ejemplo. Durante 70 años, el PRI ganaba todas las elecciones posibles, habidas y por haber. Permítame un minuto. Perdón, es que echan a andar la licuadora aquí en esta casa y parece que se oye por todas partes, pero ya, es algo raro. Algo muy natural. Bueno, les decía que, ¿dónde está la licuadora esta? No, les decía que les decía que este fenómeno de asumir una idea y expresarla, no necesariamente quiere decir que esto sea una verdad, que la verdad es un carácter científico. Ya me acordé. Max Weber dice en El político y el científico que efectivamente el científico hace todos estos análisis con prospectiva, eh, eh, predicción de lo que va a ocurrir. Y que Giovanni Sartori dice, yo no puedo saber qué va a pasar en política. Y les iba a poner este ejemplo, ya me acordé. El ejemplo que les iba a poner es el siguiente. Durante 70 años el PRI ganó las elecciones en este país.
Si científicamente trabajáramos con estadísticos y con actuarios y pensáramos, bueno, ¿cuál es la tendencia política que ha venido ocurriendo? Pues el PAN y el Morena jamás hubieran podido ganar una elección, ¿no? Porque científicamente hay una tendencia y eso parecería que no va a cambiar. Y de pronto, de la noche a la mañana, tenemos cambios en el que aparece el PAN y gana 2 sexenios corridos. Y luego regresa el PRI y ahora gana Morena, ¿no? ¿Qué ciencia hay que haya podido hacer una predicción de esto? No hay ninguna ciencia de eso. Por eso Giovanni Sartori dice, no hay ciencia política. Podemos hacer un estudio, así como la historia de ver qué pasó en el pasado y revisar qué pasó en el pasado, pero eso sería como una ciencia histórica, ¿no? Un saber histórico, pero no podemos saber qué va hacia adelante. Incluso les voy a decir, puede haber estadísticas, puede haber encuestas y algunos dicen que probablemente, prácticamente en las elecciones de este año, vaya a pintarse casi totalmente todo el territorio de Morena. Es muy probable que ocurra, es probable, por las encuestas. Pero eso tampoco quiere decir que en el 2024 Morena vaya a volver a ganar las elecciones presidenciales. O sea, no hay ciencia que lo prediga y que lo sepa con exactitud, ¿no? A esto es precisamente a lo que voy. Y Giovanni Sartori decía esto. No hay una ciencia de la predicción de la política. ¿Por qué? Porque la política se mueve por opiniones. La política se mueve por certezas. Y la certeza se consolida en la medida que la gente cree algo. La gente cree algo. Entonces, en una época en la que todo el mundo puede opinar, y todo el mundo tiene redes sociales, y todo el mundo puede decir lo que quiera, el fenómeno, el fenómeno de difusión de una opinión, de una doxa, es poderosísimo. Sobre todo porque cualquier persona puede decir lo que quiera, pero no está necesariamente obligado a probar lo que está diciendo. Y esto lo hemos vivido en los últimos 3 años, donde desde el rincón más oculto, donde alguien tiene una comunicación por un Twitter, por Facebook, por Instagram, por un TikTok, hasta la presidencia de la República, todo el mundo puede dar opiniones y nadie está obligado a probar nada científicamente. Esto es el fenómeno de la doxástica, de la doxa de la opinión y de la generación de certezas, donde la gente se mueve con lo que cree y cree que puede ser verdad. Pero mientras nadie pruebe aquello, estamos en un campo de la certeza y en un campo de opiniones. A esto, si ustedes incluyen, junto con la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de prensa, los medios de comunicación que tienen noticieros pueden narrar las notas periodísticas de diversas maneras y sesgar la opinión en una dirección o en otra. Y el fenómeno es muy interesante porque piensen ustedes lo siguiente. Los tiempos de los medios de comunicación son muy cortos. Y cuando tenemos medios muy cortos, nadie puede, a final de cuentas, eh, preguntar o buscar fundamentos científicos. Esto, por ejemplo, lo explicó Noam Chomsky a mediados de los años 1980. Dice, si a mí me invitan a un programa de televisión y yo llego al programa de televisión y digo que el presidente Fox fue un presidente panista, que el presidente Roosevelt ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Pero incluso ya si entramos en, en temas contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, que hubo un asalto a la Casa Blanca cuando iba a haber una serie de elecciones que iban a sacar de la Casa Blanca a un presidente muy naranja, e iban a traer a Joe Biden, ¿no?
Pues esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, y todo el mundo sabe que Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de votos de una manera brutal y contundente, ¿no? Eh, pero si de pronto dijéramos que, por decirles algo, que el procurador que tenemos en ese momento es el mejor fiscal que haya habido jamás en la historia de México, que es el hombre más honesto, que la acusación que hizo contra su excuñada era una verdad contundente y la corte hizo algo que no fue correcto al dejarla libre, ustedes se preguntarían de qué está hablando. Si todo lo que hemos escuchado es que esta mujer parece que estuvo encarcelada de una manera irregular, que no se hicieron las cosas de una manera adecuada, ustedes se preguntarían por qué dice esas cosas. Y lamentablemente en un programa de televisión, un programa de radio o en un TikTok no tengo más de un minuto o de 3, 5 minutos. La televisión, la radio funcionan con tiempos cortos y tiempos concisos. Solamente piensen ustedes lo siguiente. Cuando ustedes están escuchando una estación de radio, prenden, por ejemplo, la radio en el coche, ¿no? En el auto, o quieren ver algún video, se meten a un lugar donde hay una plataforma. ¿Cuánto tiempo le dan ustedes a ver algo mientras van pasando el catálogo de lo que hay? Cuando escuchan una canción en una estación de radio, ¿cuánto tiempo se quedan ustedes escuchando para ver si pasan a la siguiente estación o se quedan ahí? Es una cuestión de 1 o 2 segundos. Y si están escuchando una nota periodística y les interesa alguna noticia, se quedan entre 3 y 5 segundos. Es decir, los medios tienen entre 1 y 5 segundos para generar un ambiente de interés para que ustedes se queden allí, para que todos nosotros nos quedemos ahí a escuchar algo. Y les tengo otra noticia muy interesante. Una persona puede poner atención de una manera constante, sin cansarse, entre 3 y 15 minutos. Si ustedes tienen a la gente atenta más de 3 minutos, los felicito. Pero lo más que pueden llegar a tener una persona atenta son 15 minutos. Tienen ustedes que estar haciendo algo o estar presentando algo o hacer alguna expresión chistosa o algo que sea trágico, algo que motive y les mueva, porque si no van a perder a su público. Piensen ustedes cuando eran estudiantes y estaban sentados delante de un pizarrón, ¿cuánto tiempo mantenían con atención una clase? O incluso una conferencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaban ustedes atentos? No más de 15 minutos. Imagínense, hay clases de 1 hora, de 2 horas. Esto es una proeza para cualquiera que esté aquí. Hablar más de 15 minutos y que sigan ustedes atentos es una proeza antes de que apaguen las cámaras y digan, bueno, a ver que siga hablando y a ver qué pasa. Bueno, como ya están a punto de pasar más, yo ya estuve hablando más de 15 minutos y necesito su atención. Voy a pasarles un pequeño video de Noam Chomsky hablando sobre lo que es conciso en los medios de comunicación, ¿no? Y ya una vez que logre esto, volveré a hablar. Les prometo que no tantos 15 minutos para que no se me aburran en esta sesión, pero precisamente quiero mostrarles que así funcionan estas cosas. FAIR, the Media Monitoring Group, published a very interesting study of Nightline. It shows that their conception of a spectrum of opinion is ridiculously narrow, at least by European or world standards. Let me tell you a personal experience. I happened to be in Madison, Wisconsin, on a listener-supported radio station, community radio station, a very good one. I was having an interview with the news director. I've been on that program
dozens of times, usually by telephone. He's very good. He gets to all sorts of people. And he started the interview by playing for me a tape of an interview that he had just had and had broadcast with the guy who's some mucky muck in Nightline. I think his name is Jeff Greenfield or some such name. Does that name mean anything? What about just in the selection of guests to analyze things? Why is Noam Chomsky never on Nightline? I couldn't begin to tell you. He's one of the leading intellectuals in the entire world. I have no idea. I mean, I can make some guesses. He may be one of the leading intellectuals who talk on television. You know, that's a standard that's very important to us. If you got a 22-minute show and a guy takes 5 minutes to warm up, now I don't know whether Chomsky does or not. He's out. One of the reasons why Nightline has the usual suspects is one of the things you have to do when you book a show is know that the person can make the point within the framework of television. And if people don't like that, they should understand it is about as sensible to book somebody who will take 8 minutes to give an answer as it is to book somebody who doesn't speak English. But in the normal given flow, that's another culture bound thing. We got to have English speaking people. We also need concision. So Greenfield, or whatever his name is, hit the nail on the head. The U.S. media are alone in that it is, you must meet the condition of concision. You got to say things between two commercials or in 600 words. And that's a very important fact, because the beauty of concision, you know, saying a couple of sentences between two commercials, the beauty of that is that you can only repeat conventional thoughts. I was reading Chomsky 20 years ago. I think his notion, didn't he co-author a new book called Engineering Consent or The Manufacturing of Consent? I mean, some of that stuff to me looks like it's from Neptune. This is the first time the Neptune system has been seen clearly by human eyes. These pictures, taken only hours ago by Voyager 2, are its latest contribution. You know, he's perfectly entitled to say that I'm seeing it through a prism too. But my view of that, of his notions about the limits of debate in this country is absolutely wacko. Suppose I get up on Nightline, say, I'm given whatever it is, 2 minutes, and I say Gaddafi is a terrorist, Khomeini is a murderer, you know, et cetera, et cetera. The Russians, you know, invaded Afghanistan, all this sort of stuff. I don't need any evidence. Everybody just nods. On the other hand, suppose you say something that just isn't regurgitating conventional pieties. Suppose you say something that's the least bit unexpected or controversial. Suppose you say, I mean, the biggest international terror operations that are known are the ones that are run out of Washington. Or suppose you say, what happened in the 1980s is the U.S. government was driven underground. Suppose I say the United States is invading South Vietnam, as it was. The best political leaders are the ones who are lazy and corrupt. If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged. The Bible is probably the most genocidal book in our total canon. Education is a system of imposed ignorance. There's no more reality in world affairs fundamentally than there was in the time of Genghis Khan. They're just different, you know, they're just different factors to be concerned with. Now, Chomsky, thank you. Well, you know, people will quite reasonably expect to know what you mean. Why did you say that? I never heard that before. If you said that, you better have a reason, you know, better have some evidence. In fact, you better have a lot of evidence, because that's pretty startling comment. You can't give evidence if you're stuck with concision. You know, that's the genius of this structural constraint. And in my view, if people like, say, Nightline and Neil Lehrer and so on were smarter, if they were better propagandists, they would let dissidents on, let them on more, in fact. The reason is that they would sound like they're from Neptune. Then comes our special conversation on the Middle East crisis. Tonight's is with the activist, writer, and professor Noam Chomsky. Again, there has been an offer on the table, which we rejected, an Iraqi offer last April to eliminate their chemical and other unconventional arsenals if Israel were to simultaneously do the same. I have to end it there. But I think that should be pursued as well. Sorry to interrupt you. I have to end it there. That's the end of our time. Professor Chomsky, thank you very much for joining us. Our idea of a good connection. AT&T nos va a dar una buena conexión, ¿no? Dicen al final del comercial. Este es el punto. Todo el mundo sabe quién es Donald Trump, porque antes de ser candidato a la presidencia
salía en películas, salía en Mi Pequeño Angelito, salía en caricaturas de Los Simpson, todo el mundo hablaba de Donald Trump. Era un personaje, un lugar común en la cultura y la opinión popular, la gente sabe cosas de él. Andrés Manuel López Obrador se tardó más de 3 sexenios en llegar a la presidencia de la República, era un personaje que todo el mundo conocía. Y eran opiniones que todo el mundo teníamos sobre él. No puede haber una ciencia sobre la persona, no hay ciencia sobre las personas, ¿no? Yo hubiera querido tener una ciencia para entender a mi ex suegro, pero no existe la ciencia que lo pueda entender, no hay saber humano, ¿no? Que lo pueda exponer. Siempre está en campo de opiniones, porque no son sujetos científicos, son sujetos que tienen su opinión, son personas que tienen una certeza sobre algo, creen algo, pero yo no estoy obligado a creerlo y nadie está obligado a creerlo. Esto es importante. Los medios de comunicación se mueven en campos de certeza y además campos de opiniones certeras, donde todo el mundo sabe lo mismo, aunque no sea verdad. Y es que el medio de comunicación no es un medio científico. Ustedes quieren saber algo científico, pues solamente que le cambien a National Geographic. Hay unos documentales en Netflix maravillosos últimamente que son buenísimos, algunos más educativos que lo que pueda yo aprender en una escuela. Pero eso no quiere decir que todo lo que haya en las plataformas o en la radio o la televisión o en el cine sea verdad, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto. Y esto es precisamente lo que nos lleva a un campo en el que Donald Trump tiene razón. Vivimos una época de posverdades. Porque pero fíjense, no es porque la verdad de los medios de comunicación haya pasado a ser mentira, sino porque nos estamos dando cuenta que todo lo que ha habido en los medios de comunicación siempre han sido opiniones, nunca era una verdad. Debemos llamar a estas creencias de verdades, posverdades. Esto es algo que debemos de entender. No es que los medios de comunicación siempre hayan dicho la verdad. Los medios de comunicación dan opiniones, reportan hechos, no los estudian científicamente, reportan hechos. Lo que hace un reportero es decir que lamentablemente desaparecen tanto número de personas y hay estadísticas y que de pronto encuentran cadáveres. Esto es muy lamentable. Pero los periodistas no hacen ciencia. Y lo que esperaríamos es que la gente que hace ciencia estuviera dando cuenta de todas estas cosas que están pasando. Pero estamos en un campo de opiniones en general. Esto es precisamente el tema de lo que implica la falta de veracidad. Y está bien dicho, esto no es veraz, es verosímil, es como una verdad pero más barata. Recuerden ustedes esos productos del doctor Simi, que es el medicamento, el activo del medicamento, es lo mismo que el medicamento de patente pero más barato. Bueno, aquí haciendo una analogía, lo verosímil es una verdad pero más barata, no es una verdad científica que se sepa. Y esto es válido, como dice Weber. En el campo de la política no hace falta una ciencia, porque estamos en el campo de la opinión de la población. La gran masa no es científica, la gran masa le interesa lo que opina y cree cosas. Yo tengo mis creencias, ustedes tienen las suyas, ¿no? Todo el mundo tiene creencias y vivimos de una manera con certeza, con base en esas creencias. No somos como el personaje de la serie de Big Bang Theory, que todo lo que pensamos tiene que ser verificable como una verdad. Entonces, quiero que vean ustedes que esta es la sutileza. Y sobre todo cuando Noam Chomsky dice, vivimos en un mundo donde los medios de comunicación nos dan datos entre un comercial y otro en 600 palabras, eso no puede ser una verdad científica, ¿no? Puede haber una mención sobre alguna cosa científica, pero no necesariamente hay una verdad científica explicada, ¿no? Si yo les digo que Donald Trump es el mejor presidente que ha habido en toda la historia de los Estados Unidos, pero nos vamos a unos comerciales, ¿no? Ustedes van a decir, ¿por qué dice eso? ¿Qué está diciendo? Está loco, ¿no? Y si les dijera que Benito Juárez, que Andrés Manuel López Obrador
Donald Trump en la reunión que tuvieron es tan importante como la que tuvo Lincoln, hipotéticamente con Benito Juárez, ustedes me dirían, ¿cómo es posible? ¿Por qué se está diciendo eso, no? O bueno, dicen, bueno, es una persona que tiene doctorado, a lo mejor lo que dice es verdad, ¿no? Además tiene un libro, y si tiene un libro debe ser verdadero, ¿no? Hay muchas frases como esas, ¿no? ¿Dónde leíste eso? En un libro. Ah, no, bueno, si está en un libro es que debe ser verdad, ¿no? Eso no, no implica una verdad. Hay muchos libros que tienen muchas opiniones, muchas cosas de certeza, pero no son verdad. Entonces aquí está el primer dato sobre cómo funciona la posverdad. Es con opiniones y además en tiempos muy cortos, tiempos concisos, en donde si ustedes, piensen ustedes solamente esto, en un programa de televisión de media hora, vamos a pensar en un programa de televisión de media hora, si ustedes pudieran juntar minuto a minuto, segundo a segundo, todo el tiempo que una persona, un entrevistado habla, ¿cuántos minutos les gustaría que hablara el personaje? A ver si quieren, compártanlo acá en el chat. Si no quieren decirlo abiertamente. Pero pónganme un número. ¿Cuánto creen que hable en promedio una persona en un programa de media hora que es un invitado? Más o menos, ¿no? O sea, un programa de 30 minutos, que tiene su inicio, tiene su final, tiene sus comerciales. A ver, aquí Juan Miguel Ángel dice de 5 a 10 minutos. Ok, en un programa de media hora. 15 minutos. Ah, bueno, Juan Manuel, ya corrigió Juan Miguel, dice que 15 minutos. Valeria Hernández dice que 10. Ok. Bueno, fíjense que en promedio efectivamente sí están entre los 8 y los 12 minutos. O sea que la media son 10 minutos. Pero esto sí lo dejan hablar mucho, ¿eh? Mucho tiempo. Ahora piensen ustedes, si en 10 minutos es un tiempo suficiente como para explicar una idea compleja. En 10 minutos uno puede regurgitar todo lo que todo el mundo ya sabe. No hace falta y hacer tal vez un par de bromas para que sea muy simpático verlo en televisión. De ahí en fuera no puede dar más información que esa. Ustedes piensen incluso cuando están en una clase y quieren entender una idea, 10 minutos es apenas una introducción o 10 minutos es, si doy una idea compleja, no estoy también presentando los elementos del entorno de la idea para que se pueda comprender la idea. 10 minutos. Ahora imagínense que somos muy generosos y tenemos un programa de una hora, ¿no? Y que esta persona tenga la habilidad para exponer. De estos 12 minutos, en realidad no se pueden extender más allá de los 20 minutos. 22 minutos, 25 es el tiempo excesivo. Me parece que cuando Jacobo Zabludovsky entrevistó a Andrés Manuel López Obrador, el tiempo de un programa de una hora fueron precisamente hablar como 40 minutos por parte de Andrés Manuel. Lo dejaron hablar 40 minutos con Zabludovsky. Pero el promedio generalmente entra entre 20 y 25 minutos, ¿no? Ahora bien, ya una vez que hemos explorado que hay que ser conciso, porque si no la gente se pierde en lo que se está diciendo, les voy a poner un ejemplo precisamente de esta serie que se llama The Big Bang Theory, donde este personaje Sheldon, yo no sé si ustedes han visto esta serie, pero es un personaje, es un científico, ¿no? Y este personaje tiene un amigo que está, en este episodio está a punto de salir con una muchacha y le piden su opinión. Y él da una opinión en menos de 30 segundos, pero es una opinión científica. Vean ustedes a qué me estoy refiriendo con que el público espectador puede recibir una información valiosa en 30 segundos, pero eso no quiere decir que la entienda. Vamos a ver. Y quiero que vean que ya han pasado 20 minutos desde mi última intervención en video, ¿no? La peor política que puede haber es llevar a un experto con posgrados en extranjero, maestrías, para hablar de economía, de política, en un programa donde va a hablar seguramente sobre cosas muy técnicas, muy científicas, pero a la gente no les van a ser significativas. Repito, esto ya Platón lo había descrito en el Gorgias, lo había planteado en la República.
La comunicación tiene que ser en un nivel de acceso en el que la población lo comprenda y lo entienda. Comprender el contexto en el que está diciendo algo y qué significa aquello. Pero nuevamente vuelvo a lo mismo, estamos hablando de certezas, de doxástica, de opiniones, donde no hay una tecnología ni una ciencia que se sepa. Y lo más interesante es que las creencias se vuelven muy arraigadas en todo ello. Tan se vuelven arraigadas, y miren, les voy a decir, aquí hay cuando escuché yo esta frase, la busqué, alguien la había citado, pero me parece que es una frase bellísima. De este autor, es un publicista que se llama Harry Mills. Harry Mills dice que en la política el verdadero mensaje no es el que los políticos dicen, sino lo que recuerdan aquellos que los escuchan. Esto es precisamente el campo de la comunicación política. Uno no tiene que decir cosas nuevas que le sean totalmente extrañas a la gente. Uno tiene que repetir lugares comunes y tal vez tener la creatividad para rehacerlos o reformularlos de una manera que pueda parecer novedosa. Ahí está un poco la genialidad de esto, ¿no? Y esto es un factor de publicidad que es muy importante. Hay que ser conciso y hay que tratar lugares comunes, donde la gente sepa de qué estamos hablando. Ahora bien, voy a entrar en otro de los grandes temas de la posverdad para que vean ustedes ya cómo funciona la certeza frente a una verdad. Les voy a poner un caso, que es un caso que padeció Noam Chomsky nuevamente en los años 80, y se los platico para que lo vean ustedes con calma. Es un video muy ilustrativo, pero creo que va a ser muy, muy sano. Noam Chomsky escribió un texto sobre la libertad de expresión, sobre la opinión que cualquier persona tiene derecho a opinar sobre lo que se le pegue la gana, ¿no? Sea científico o no sea científico, tiene derecho cualquier persona a decir lo que se le pegue la gana, ¿no? Pero de ahí a que sea una verdad, pues él no distingue eso, solamente habla sobre la libertad de expresión e incluso la libertad de prensa. Y ocurre que hubo un personaje francés llamado Faurisson en los años 80, 1980, que siendo él profesor universitario, empezó a decir que el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, las cámaras de gases y la muerte y el Holocausto de los judíos era una mentira, era una fabricación publicitaria, era algo que no fue real, ¿no? Y lo persiguieron y lo procesaron por decir que precisamente estaba incitando al odio y al racismo, ¿no? Y dice Faurisson, pues a mí no me importa lo que piensen ustedes, yo estoy con una idea que es verdadera y la voy a seguir propagando. Entonces un grupo de intelectuales franceses, entre ellos Vidal Naquet, que van a ver ustedes en este video a continuación, decía pues que ellos en defensa de la libertad de expresión no estaban de acuerdo con las ideas de Faurisson, pero iban a publicar un texto con sus ensayos y pusieron como prólogo, a modo de prólogo, el texto de Noam Chomsky sobre libertad de expresión. Y fíjense que fue muy curioso porque acusaron a Chomsky de apoyar las ideas de Faurisson y decir que él estaba a favor de la idea de que el holocausto nunca había ocurrido, siendo que él era un judío y sus familiares habían muerto, algunos en campos de concentración, y tenía gente que había conocido campos de concentración. Pero dice Chomsky, una cosa es que yo apoye su derecho a expresar lo que quiera, y otra cosa es que lo apoye en lo que él dice. Son dos cosas distintas, ¿no? Y Chomsky estaba citando a Voltaire, con aquella célebre frase en la que denuncia que él daría su vida por defender el derecho que tiene de expresar una idea, aunque no esté de acuerdo con ella.
Es decir, cualquiera puede opinar lo que quiera. Y de ahí a que sea verdad, pues es muy distinto. Esto es una cosa que le pasa a Chomsky. Pero aquí, esto es muy interesante porque entramos en el campo de la posverdad. Porque parece que lo que es verdad no está siendo analizado, sino entra en el juego de la opinión. En lo que es que a mí me parece que sí lo está apoyando. A ver, distinga. Una cosa es que yo apoye su libertad de expresión y otra cosa es que apoye sus ideas. Es que si apoya sus ideas, apoya su libertad de expresión, apoya sus ideas. Eso es una falacia. Es como decir, si no están conmigo, están en mi contra. Perdónenme ustedes, yo no puedo estar, yo puedo decir que no esté a favor de alguien, pero no quiere decir que esté en contra de esa persona, ¿no? ¿Sí me voy explicando? Este es el fenómeno más aterrizado que puedo darles sobre lo que es el fenómeno de la posverdad. Es un video muy ilustrativo en el que Chomsky explica esto. Esto pertenece a un documental que se llamó Las ilusiones necesarias. Bueno, en español se llamó Las ilusiones necesarias. En inglés recibe el mismo nombre que de un libro de Noam Chomsky, se llama Manufacturing the Conscience, manufacturando la conciencia. A ver qué les parece. What's on there, Jay? Welcome. I'll introduce you first. Mr. Chomsky, Noam Chomsky, is nu 60 en is ongeveer de meest controversiële intellectueel van Amerika. Het is ook alweer een platitude, maar zo wordt je helemaal altijd genoemd. Chomsky has been called the Einstein of modern linguistics. The New York Times has said he's arguably the most important intellectual alive today, but his presence here has sparked a protest. Poison the world. An old liar in there. And as a Vietnamese people, you come here to learn the book. Yeah. In Vietnam, there's no violation of human rights and no crime in Cambodia. It's wrong. Chomsky is using, he's a professor. He's using that to poison the world. And we come here to protest that. I don't mind the denunciations, frankly. I mind the lies. Well, I mean, intellectuals are very good at lying. They're professionals at it. You know, vilification is a wonderful technique. There's no way of responding to it. If somebody calls you, an anti-Semite, what can you say? I'm not an anti-Semite. You know, somebody says you're racist, you're a Nazi or something. You always lose. I mean, the person always wins. There's no way of responding to such charges. Harrison says that the massacre of the Jews in the Holocaust is a historic lie. Now, this is an important one. It has a lot to do with the topic. Your views are extremely controversial, and perhaps one of the things that has been most controversial and you've been most strongly criticized for was your defense of a French intellectual who was suspended from his university post for contending that there were no Nazi death camps in World War II. My name is Robert Forisson. I am 60. I am university professor in Lyon, France. Behind me, you may see the courthouse of Paris, the Palais de Justice. In this place, I was convicted many times at the beginning of the 80s. I was charged by 9 associations, mostly Jewish associations, for inciting hatred, racial hatred, for racial defamation, for damage, by falsifying the story. I signed the petition tribunal to defend the civil rights. At that point, the French press, which has no conception of freedom of speech, concluded that since I had control over his civil rights, I was therefore defending his theses. Perhaps we can start with just the story of Robert Forisson and your involvement. More than 500 people signed, maybe 600, mostly universitaires, scholars.
What happened to the other 499 of them? How come we only hear about Chomsky's signature? Well, I think it's because Chomsky is in himself a kind of political power. Preface that you wrote. No, that's not the preface that I wrote, because I never wrote a preface, and you know that I never wrote a preface. He's referring to a statement of mine on civil liberties, which was added to a book in which Horizon, excuse me. Yes, I used. That's right. The language I used. Liberal. Oh! You can be dignified by the word findings or conclusions. A favorable judgment of his view. On the contrary. Can I continue with the facts? Yes, you can continue with the facts for hours, but I mean, but there are few facts that, yeah, okay. Let's get to the so-called preface. I was then asked by the person who organized the petition to write a statement on freedom of speech. Just banal comments about freedom of speech, pointing out the difference between defending a person's right to express his views and defending the views expressed. So I did that. I wrote a rather banal statement called Some Elementary Remarks on Freedom of Expression. And I told him, do what you like with it. So Pierre produced a book which all the arguments of Horizon were to be put in front of the court. And we thought wise to use the text of Noam Chomsky as a kind of warning, a foreword, to say that it was a matter of freedom of expression, the freedom of thought, freedom of research. Why did you try at the last moment to get it back from That's the one thing I'm sorry about. But that's One the real, that's the No, real it's not. thing. It's not. Even the fact that I tried to retract Because it. with that you said it was wrong of No, I you to didn't. do it. See, in fact, take a look at what I wrote a letter, which was then publicized, in which I said, look, things have reached a point where the French intellectual community simply is incapable of understanding the issues. At this point, it's just going to confuse matters even more if my comments on freedom of speech happen to be attached to this book, which I didn't know existed. So just to clarify things, better separate them. Now, in retrospect, I think I probably shouldn't have done that. I should have just said, fine, then let it appear, because it ought to appear. But that's, apart from that, I regard this as not only trivial, but as compared with other positions I've taken on freedom of speech, invisible. Give the statement of right, even if they have the line that the gas chambers have persisted. I'm saying if you believe freedom of speech for views you don't like, Goebbels was in favor of freedom of speech for views he liked. So is Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Otherwise, you're not in favor of freedom of speech. There's two positions you can have on freedom of speech, and you can decide which position you want. With regard to my defense of the utterly offensive, the people who express utterly offensive views, I have the slightest doubt that every commissar says you're defending that person's views. No, I'm not. I'm defending his right to express them. The difference is crucial, and the difference has been understood outside of fascist circles since the 18th century. Is there anything like objectivity, or scientific objectivity, reality, as scientists? But I'm not saying I defend the views. If somebody publishes a scientific article, which I disagree with, I do not say the state ought to put him in jail. But you don't have to support him right away and say, I support the state of everybody's saying that. If this guy is taken to court It's all and charged with falsification, right, but he wasn't taken to court. Oh, you're right. But when he tried to talk, And he was brought to court. he said, In fact, the only support that I gave him is to say he has a right of freedom of speech, period. There is no doubt in my mind that the example that I gave about history is the Holocaust did not exist is very, very typical. How much Give of you another example about how much of the American press believes that Horizon has anything to say, or any press? How much of the press in France? Since I follow, What percentage would you say? I'll tell you. Is it higher than zero? Is it higher than zero? I'll tell you. Have you ever seen anything in any asked newspaper me, or any journal I'll try to saying answer. that this man is anything other than Okay, a lunatic? I'll try to answer. I think that I just followed the That's a case. simple question. I followed the case 5 or 6 years ago, and I happened to see that Noam Chomsky was in for strong criticism, even from some of his supporters, for doing something which could be interpreted only in terms of a campaign
against Israel. Going back years, I am absolutely certain that I've taken far more extreme positions on people who deny the Holocaust than you have. For example, you go back to my earliest articles and you will find that I say that even to enter into the arena of debate on the question of whether the Nazis carried out such atrocities is already to lose one's humanity. So I don't even think you ought to discuss the issue if you want to know my opinion. But if anybody wants to refute Faurisson, there's certainly no difficulty in doing so. Saying freedom of speech and all that. I'm not going to pray. I shall read. Es una situación un poco complicada y fuerte, pero creo que es muy ilustrativo. Sobre todo si ustedes ven a Faurisson, permítanme un minuto. Perdón. Fíjense lo que dice Faurisson. A mí la libertad de expresión me importa nada. Lo importante es que yo gane. Esa es la mejor frase que he podido ver, que refleja precisamente el fenómeno de la posverdad. Más que explicarlo académicamente, me parece que ahí tienen ustedes precisamente de facto lo que es una posverdad. Lo que yo opino es mi verdad, ¿no? Y como diría Machado, esta es mi verdad, tú tienes tu verdad, y no existe la verdad. La verdad, como un dato o una información de facto que convenga a varios, pues en un orden de la ciencia es posible. Cuando hablamos de vacunas, cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de curas, cuando hablamos de ingenierías para que una casa no se caiga, para que una vía de comunicación permita, para generar un transporte, un vehículo, ahí sí hay mucha ciencia. Pero en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, los contenidos no son ciencia, son política. Son política. Profesor, se le fue el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya llegó su audio, profesor. Gracias. Precisamente lo que les quiero decir es que la posverdad se mueve en este campo de la opinión, la certeza de lo que uno cree y lo puede manifestar como una verdad. Pero les decía, en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, una verdad que no tenga un respaldo científico avalado no puede ser considerada más que como una opinión. Y Weber precisamente señala esto: la comunicación política es una comunicación de opiniones. Uno podría pedir un respaldo científico para algo, pero no es algo necesario. Esto también podría explicar por qué tal vez la gente que informa no tiene que ser experta en algo. Nuevamente repito el Gorgias de Platón. Con que yo tenga alguien que tenga habilidades comunicativas y transmita las cosas como yo quiero que se transmitan, de algún modo, pues estoy logrando una comunicación efectiva. En cuanto que logro que la gente sepa
lo que yo quiero que sepa, que es absolutamente nada, ¿no? La comunicación política solamente va a lugares comunes donde la gente repite. Y voy a utilizar una palabra que tal vez tenga una forma hoy en día, pero en el mundo clásico no era así. Cuando uno recita, cuando uno está recitando, uno está trayendo la cita nuevamente a la realidad. Está citando nuevamente en la realidad algo que se estaba diciendo. Quiero mostrarles, encontré una, déjenme mostrarles, encontré un video el día de ayer. Estaba preparando una conferencia sobre Octavio Paz y el feminismo. Y encontré este video que creo que puede ser muy ilustrativo para lo que estoy diciendo. Recuerden ustedes a Noam Chomsky. Vean ustedes lo que dice Paz y lo que está pasando. Es un programa que se grabó en 1983, donde Octavio Paz está hablando sobre su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Y hay una experta en literatura que le hace una observación y habla de una cita, pero dice, usted dice en su libro tal cosa. Vean ustedes lo que dice Paz y cómo lo está exponiendo esta persona. Ahora, yo quería, ya que usted hablaba hace un momento de sorpresas, preguntarle, fíjese, usted en su libro dice que el pecado de delación es un pecado al que el vano sexo femenino es particularmente susceptible. No lo digo yo. El orgullo perdió a Luzbel porque es un pecado que conduce a la rebeldía. Ahora, yo le quiero recordar que Sor Juana en la respuesta precisamente atribuye el pecado de la soberbia a los hombres y dice que los hombres son siempre los que se quieren distinguir, los que quieren ser diferentes a los demás y que por eso es que caen en el pecado de elación y son los cismáticos, son los herejes, que las mujeres no son cismáticas ni herejes. Ahora, y usted... Bueno, esto, oígame, yo no digo esto, ¿eh? El que lo dice es el obispo. Bueno, él dice, yo lo cito, con un poco de burla. Yo no creo eso. ¿Cómo voy a creer esa tontería? Bueno, por eso yo le preguntaba, quería que usted se explicara un poco en cuanto a eso. No, absolutamente. Pecado de soberbia, digo. Eso lo dice el obispo. Yo me burlo un poco de esto. Pero claro, lo digo, de señora Sor Juana. Al contrario. Absolutamente. No, ahí, quizá, a veces la ironía es... Creo que está un poco desfasado el video con el audio, pero quiero que vean ustedes esto. Ella cita una obra de Octavio, que escribió Octavio Paz, donde dice, la mujer es tal cosa. Y dice Octavio Paz, oiga, yo no lo digo. Oiga, pero usted lo escribió. Sí, yo estoy citando al obispo. Estoy citando lo que dijo el obispo y además con un poco de ironía, pero creo que mi ironía no se entiende. Pues lo siento mucho, pero esto es muy importante porque vean ustedes cómo la autora, la crítica de literatura dice, usted en su libro dice tal cosa. Dice, a ver, yo escribí eso, pero estoy citando nuevamente, estoy recitando al personaje, al obispo de México. No lo estoy diciendo yo. Está en una obra mía, pero yo estoy citando al autor. Fíjense que estas sutilezas distinguen lo que es una referencia, una cita, una recitación,
y otra cosa es una afirmación donde una verdad o una convicción propia se está diciendo. Tantas cosas se dicen de los autores porque se mencionan, se refieren, pero esto no quiere decir que sea una apología a aquello. Y lo que ocurre en una sociedad donde el medio de comunicación es rápido, no da tiempo a la reflexión, lo que es una opinión puede asumirse como una verdad, sin necesariamente que lo sea. Y la política se mueve por opiniones y por certezas, no se mueve por verdades. Uno pensaría, bueno, es que queremos políticos que hablen con la verdad. Eso es una contradicción en términos. Puede ser una persona que pueda hablar sobre verdades y puede ser que a la hora de expresar una opinión esté sustentada en una verdad, pero no toda opinión es una verdad. Y no porque venga, fíjense, esto es lo que en argumentación llamamos argumento de autoridad. Es que lo dijo fulana de tal, o lo dijo fulano, ¿no? Lo dijo la doctora tal, o lo dijo el maestro tal, ¿no? Bueno, eso es una voz de autoridad. Esto lo mencionó Enrique Dussel, por ejemplo. Tiene doctorado en España, ¿no? Bueno, sí, pero es una opinión. O está diciendo algo que no está en su campo, ¿no? O él es experto en este tema y no en este otro, ¿no? Es como yo tengo un doctorado y una maestría y yo estuviera hablando sobre temas de biología, ¿no? O sobre temas de salud pública. O sea, yo no tendría por qué estar hablando sobre algo que no sé o sobre lo que no tengo un estudio científico. Puedo dar mi opinión, claro que podría dar mi opinión, pero eso no quiere decir que esto sea una ciencia, ¿no? Y, y esto es muy interesante porque la posverdad se mueve en el campo de incluso desprestigiar a una científica o un científico. Yo no soy científico, pero aquella persona sí científica, bueno, pero mi trabajo político es dar mi opinión y yo puedo decir lo que se me pegue la gana. Miren, técnicamente la comunicación política rescata una cosa que el mundo griego había trabajado y que se llama la erística. La erística. La erística es precisamente el arte de dar un discurso en la discordia. La diosa Eris era la diosa de la discordia. Era generar confusiones, es precisamente generar embate, buscar pleitos, ¿no? Hay autores que han escrito sobre esto. Por ejemplo, William Gerard Hamilton escribió un texto que se llama Lógica Parlamentaria, que precisamente expone formas en las que se puede hacer debate político sin necesidad de estar hablando de una verdad, ¿no? Y fíjense, aquí dentro de las citas que hace Hamilton, la segunda es muy particular. Dice, haced pasar lo bueno por malo y viceversa. Examina uno por uno con mucho cuidado vuestros puntos y tened siempre en cuenta los prejuicios dominantes. Aquí les voy a pasar un ejemplo de algo que Hamilton está diciendo aquí. Y como estamos hablando de un campo de política, no importa si es verdad o no es verdad. Tiene una función distinta porque funciona de una manera distinta para tener un efecto distinto. Aquí no estamos buscando una verdad científica, sino una verdad de opiniones. Y fíjense cómo se maneja esta idea de la verdad de opinión. Damos a conocer que hemos dado seguimiento a esta conferencia de prensa, la mañanera, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como todos los días, que ahora se encuentra en Aguascalientes, y le han preguntado en torno a un supuesto video en el que aparece su hermano y también David León, un funcionario que estaría encargado de la empresa de distribución de medicamentos y que recién pues ha mencionado que no tomaría protesta hasta que se aclare lo que ha ocurrido específicamente en este video. Ya el presidente respondió
sobre el mismo, ya fijó su postura en esta conferencia de prensa. Si usted no tuvo oportunidad de escucharlo, aquí lo vamos a reproducir. Es lo que dijo el presidente en torno a este video que ayer se dio a conocer. Vamos a escuchar. En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. En el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Bueno, que eran aportaciones, es lo que dice el presidente. Esto es una opinión. Lo está diciendo, no está dando una exposición científica de por qué en un caso es extorsión y por qué en el otro. Simplemente está dando una opinión y está señalando una otra cosa. Y yo les diría, bueno, es un político y está bien lo que está haciendo porque es la naturaleza política del dato. Ahora ustedes me pueden decir, es que tendría que ser más, tendría que hablar con la verdad. Bueno, pero es que la gente votó por él por ser político, no por ser un científico, ¿no? Él no está obligado a hacer una especie de justificación analítica, ni tampoco sentar una serie de pruebas, porque además el tiempo es muy corto y solamente hay que darle velocidad al asunto para generar un campo de opinión. Aquí el problema está en que la población, con su criterio, piense que eso es verdad. No es culpa del presidente. El presidente no es culpable de nada. El presidente está hablando y además en todos los derechos que tiene. Tiene libertad de expresión, tiene libertad de opinión, ¿no? Y efectivamente él está hablando y además es un gran político porque sabe de qué está hablando. Es un gran estudioso de Hamilton. Muchas de las fórmulas que utiliza se encuentran en la lógica parlamentaria de Hamilton. Si a ustedes les interesa este tema, este texto de Hamilton era un texto que se estudiaba en el ICADEP, en la Escuela de Cuadros Básicos del Partido Revolucionario Institucional. Entonces es un libro clásico, es un libro esencial. 100 años después de su publicación, si les sigue interesando este tema, pues está esta obra de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer trató de sintetizar en 38 estrategias básicas los consejos de Hamilton y escribió este libro que se llama El arte de tener la razón, expuesto en 38 estratagemas. Más que el arte, serían como los artificios o los trucos para tener la razón. La palabra que utiliza en alemán para arte es Kunstgriff. O sea, sí es un arte, pero es como un arte prestidigitador, ¿no? Y ahí precisamente lo sintetiza de una manera más clara. Son fórmulas de oratoria política y de retórica política para hacer que la gente esté de acuerdo con uno, ¿no? Para hacer tener que tiene la razón uno. Pero fíjese que y Schopenhauer lo explica muy bien, una cosa es tener la razón y otra es un arte para parecer que tiene la razón, ¿no? Yo puedo explicar algo en los medios de una manera concisa, que sea algo que la gente entienda, que sea algo que esté en el ambiente, ¿no? Y de esa forma, pues, puede ser que la gente, por la certeza que adquiere, diga que aquello es una verdad. Pero ni el político ni el periodista estaría diciendo que está hablando con la verdad, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso de Loret de Mola es interesante porque él hace un reportaje y expone una serie de documentos que levantan una sospecha sobre una casa que está en Houston y que habita el hijo y la nuera del presidente.
pero tampoco presenta pruebas científicas. Juan Miguel Ángel habla aquí sobre manipulación de masas. Fíjate que aquí, Juan Miguel, me gustaría hacer una acotación importante. Una cosa es que alguien diga algo y que la gente tome una decisión por voluntad propia y decida algo, y otra cosa es que yo los mueva. Yo puedo ponerle condiciones para que la gente asuma cosas y tome decisiones. Pero yo solamente le estoy haciendo una sugerencia. En alguna parte de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino explica cómo el diablo hace que la gente caiga en el pecado, ¿no? Y dice Tomás de Aquino, lo hace a través de la facultad de la imaginación. Dice, el demonio no puede meterse en la mente de la gente, pero le puede poner imágenes que la seduzcan, ¿no? Entonces, el demonio no se mete en la voluntad de la gente, no hace que la gente haga cosas, ¿no? Le pone un pastel delicioso, ¿no?, en un momento en que tiene mucha hambre, ¿no? O le pone un pollo horneado jugoso cuando alguien tiene mucha hambre, ¿no? Pues un poco ocurre eso en la política. Nadie puede meterse en la voluntad de la gente, pero puede presentarles cosas que les sean atractivas. Y a final de cuentas, la gente da su opinión sobre una opinión. Pero aquí también hay que hacer una distinción. Que todos repitan una opinión no la hace verdad, ¿no? Joseph Goebbels decía, si una mentira se repite 100 veces, se puede volver verdad. No, la verdad es que una mentira repetida 100 veces no se vuelve verdad. Puede hacer que mucha gente crea en ella, pero ni siquiera hace falta 100 veces. Con una sola vez que se diga, por una voz de autoridad, mucha gente puede creer que es una verdad aunque no lo sea. Que los diputados del bloque opositor hayan votado en contra de la reforma de la energía eléctrica y que sea pretexto para que alguien los diga que son traidores a la patria, una sola vez bastó. Y ya luego se repitió varias veces, pero eso no la hace una verdad. Eso no lo hace una verdad. O decir que los miembros del partido Morena son unos manipulados, tampoco es una verdad. Es una opinión. Hay opiniones. Estamos viviendo en un campo de opiniones y es cansado porque en la medida que nosotros pensemos que eso es una verdad, obviamente, pues estamos pensando mal, pero la culpa ni siquiera es de los operadores, porque ellos son políticos y se dedican a la política. Y en la política estamos en el campo de las opiniones. Es como el campo de la literatura, es lo que en su momento el presidente Carlos Salinas de Gortari llegó a decir, es un poco de política ficción. Política ficción. Y es que, claro, la política no necesariamente quiere decir que algo sea verdadero. Y la ficción es que algo no es verdadero. Entonces la política es el campo de lo que parece que es verdad, pero no lo es. Ahora, ¿la administración pública tendría que estar en manos de expertos? Sí. A lo mejor sí lo está y no lo sabemos, porque los medios de comunicación operan con políticos, no con expertos. Y eso tal vez podría ser una buena opción. Es Platón nuevamente. Platón diría, deja que los expertos hagan su trabajo y que los que saben hablar bien delante del público, hablen bien delante del público. Esto es lo que ha generado precisamente el tema del que estamos hablando el día de hoy. La comunicación política, la posverdad y una forma de crisis
Pero no está en la forma misma, sino en la creencia de la gente. Pensar que estas formas son verdades. Más bien estamos viviendo una posverdad y la crisis, en todo caso, les diría que se da en el momento en que nos podemos dar cuenta de que una cosa es una verdad y otra cosa es una opinión. Y que muchas veces tomamos decisiones por juicios. Y un juicio no necesariamente quiere decir que sea una verdad. Un juicio es una opinión. Y tal vez lo que nos molesta más a muchos de nosotros y de nosotras es que nos juzguen por algo que hacemos. Es que me juzgas sin entender y saber qué estamos haciendo. Bueno, pues yo estoy en mi derecho de juzgar y opinar lo que se me pegue la gana, ¿no? Pero de ahí a decir que nuestras vidas tengan que regirse por la opinión y los juicios arbitrarios, me parece que no es una cosa que sea muy sana. En todo caso, si ustedes tienen pleitos con alguna persona, es que está diciendo esto de mí y no es verdad. Pues sí, puede decir lo que se le pegue la gana a esa persona y que no sea verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el derecho a la libertad de expresión, pero enrarece el ambiente. Eso enrarece el ambiente. Y más cuando nosotros quisiéramos y debemos pensar que lo mejor es vivir en un lugar donde el ambiente sea más agradable, más afable, menos violento. Pero como estamos en presencia de grupos políticos que se han dedicado a eso toda la vida, son grupos políticos fuertes. Yo me atrevería a decir incluso que son pandillas de políticos. Son personas que se dedican a precisamente esto, a estar golpeteando con la opinión, ¿no? Es un bullying político. Y les voy a terminar diciendo una cosa que decía Noam Chomsky. La última decisión la tenemos los electores. En el momento que apagamos los medios o nos negamos a escuchar las opiniones y tomamos la decisión de buscar nuestros propios fundamentos para tomar una decisión propia. En ese momento, la verdad no está en los medios de comunicación ni en los emisores políticos, sino que está en cada uno de nosotros que buscamos sustentos y factores que nos den un sustento más sólido para lo que estamos opinando. Bueno, me quedan escasos 10 minutos. ¿Alguien quisiera emitir alguna opinión, hacer un comentario al respecto? ¿No? Todavía tenemos unos minutos. ¿No? ¿Nadie por el chat? Bueno, ya Cecilia Soto se unió, ya que ya nos vamos, pero ya se acaba de unir al chat. Bueno, pues si nadie quiere comentar nada, pues les agradezco su generoso tiempo. Muchas gracias por haber compartido estas casi 2 horas con un servidor. Espero que haya sido de su interés y seguramente nos veremos en algún otro momento, en alguna otra sesión. Les agradezco, que tengan buen inicio de semana y maravilloso día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, maestro. Luego. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Hasta luego. Igualmente. Gracias, maestro. Buen inicio de semana.